Bienvenida una vez más a tu podcast de la Biblia a la vida. Espero que tú te encuentres bien, tú y los tuyos, que tu iglesia esté bien en este tiempo de pandemia. Y para nosotras es un privilegio poderte servir una vez más en este podcast y sobre todo porque a mí me gusta servirte junto a alguien muy especial para mí. Esa es Patricia García de Namnum, que está del otro lado de la línea, y mi nombre, que se me olvidó decirlo, es Charvela el Hash de Salcedo. Así que, Patricia, danos un saludo por ahí. Esa Patricia se supone que soy yo, sobre todo por la parte de que te gusta servir conmigo, entonces ya yo voy a asumir inmediatamente que soy yo. Tú sabes, no voy a preguntarme. Claro, no hay otra Patricia en mi vida, no la hay. Ay. Déjame ver. No la hay. Así como tú no. Hay otras Patricias, pero no tan cercanas. Ok, está bien. Hay veces. Está bien. Pues lo recibo y las saludo a ustedes también. Un gozo el tener la oportunidad de compartir con ustedes un nuevo episodio de la Biblia a la vida. Así que gracias por estar por aquí, por estar escuchando, por estar viendo, bueno, lo que sea que estés haciendo. Le damos gracias al Señor por tu vida y oramos que este episodio pueda ser de bendición para ti. Amén. Patricia, teníamos una pregunta que hacernos hoy y esa es la pregunta que queremos contestar, pero dinos tú. La gran pregunta, ¿cómo sé si estoy espiritualmente saludable? Yo creo que eso es una pregunta importantísima para todos nosotros como creyentes. Pero antes de comenzar a desarrollarla, déjame comentarte esto, porque no es una historia en sí. Tú sabes, Charvela, que a veces uno como que se siente mal físicamente. Yo no sé si esto te ha pasado así tal cual, pero yo sé que me ha pasado. Uno se siente mal físicamente y entonces como que uno no sabe bien qué es lo que le pasa. O sea, yo me siento, el término que uno usa mucho como que, no sé, me siento como media rara, me siento extraña, como que algo me duele, pero yo no sé exactamente por dónde que me duele, yo sé que mi cuerpo no está óptimo. Y hay momentos donde uno se siente así y uno termina quizás yendo al doctor porque uno sabe que algo no está andando bien, pero no sabemos exactamente qué es. Y cuando uno va al doctor y uno trata de describirle al doctor lo que le pasa, la verdad es que yo pienso, Charvela, que los doctores tienen como un don, un don de interpretación de los pacientes, porque uno le dice cosas como que yo no sé, siento como un calambre, como que me duele por aquí, y el doctor tiene que hacer maravillas para poder entender lo que uno le está diciendo. Pero lo que usualmente pasa cuando uno va donde el doctor es que el doctor comienza a hacer preguntas para ayudarnos como a nosotros mismos entender y poderle comunicar lo que nos está sucediendo. Nos preguntan dónde nos duele, un sinnúmero de preguntas que yo no soy doctora, yo sí. Pero también, Charvela, nos mandan a hacer como análisis, como diferentes estudios para ver internamente cómo estamos, qué está sucediendo dentro de nosotros. Y esos estudios específicos que un doctor te manda a hacer así de primera instancia, le van a arrojar a él una información importante que lo va a ayudar a darse cuenta de cómo está nuestra salud física. Entonces, de la misma manera ocurre con nuestra salud espiritual. A veces sentimos que algo no anda bien espiritualmente, que sabemos que no estamos en el lugar donde deberíamos estar, pero no sabemos exactamente qué es lo que nos pasa, qué es lo que nos falta. Y hay áreas muy específicas en nuestro caminar como creyentes, preguntas muy específicas que pueden ayudarnos a poder dar un diagnóstico de cuál es nuestra salud espiritual. Porque no debemos confundir la actividad, la mucha actividad, y pensar que porque yo estoy haciendo muchas cosas para el Señor, yo estoy saludable. Hay otras áreas que requieren ser analizadas y reflexionadas en nuestra vida para ver cómo está nuestra salud espiritual. Así es, Patricia, y eso es lo que queremos hacer hoy, hacernos preguntas de análisis de algunas áreas de nuestra vida que, como tú bien decías, va más allá de mi hacer como Marta en la iglesia, o de quizás de toda la lectura diaria que yo hago de la Biblia. Y fíjate, déjame leerte un versículo que está en Mateo 15 del 8 al 9, dice: aquí encontramos a Jesús citando palabras de Isaías y le está hablando entonces a los fariseos y le dice lo siguiente, le dicen pocas palabras hipócritas, pero mira cómo se lo dice: este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos
de hombre. Y puede, Patricia, que nuestro caminar cristiano esté así como tú describías, lleno de actividades, llenos de hasta de un lenguaje que parece piadoso y que puede confundir a cualquiera, pero puede que nos esté pasando como le pasaba a los fariseos. ¿Cuál era la clave de lo que Jesús le estaba diciendo? Bueno, que su corazón estaba lejos de él. Estos eran unos personajes que cumplían a cabalidad todo lo que la ley, ¿verdad?, decía, pero el corazón estaba súper lejos de Dios. Y en este episodio es lo que queremos hacer, hacerte preguntas que tienen que ver con áreas específicas de tu vida para ver si tú como creyente estás siendo una persona, un alma o poseyendo un alma saludable espiritualmente. Y queremos, antes de seguir, yo quería aclarar que muchos de los conceptos que estamos compartiendo aquí lo hemos sacado de un libro titulado, te voy a buscar, está en inglés lamentablemente, pero pedimos al Señor que lo traduzcan, ¿verdad?, al español. El libro se llama 10 preguntas para diagnosticar tu salud espiritual y es del autor Donald Whitney. Y si lees inglés, te animamos a que lo compres y lo leas, y de aquí estaremos sacando la mayoría del contenido de este podcast. Así es, así como que nos inspiramos en este libro, porque la verdad es que es una joya. Otra vez te animo, así como hacía Charvela, si tienes la oportunidad de leerlo, léelo, porque es como hacerte un estudio profundo a nivel espiritual. Sí. Pero aquí queremos compartirte algunas de esas preguntas que él recomendaba, con algunas ideas nuestras también por aquí. Y la primera pregunta que nosotros queremos hacer, y que bueno, que necesitamos todos hacernos en nuestro caminar como creyentes, es si tenemos sed de Dios. Escucha lo que dice el Salmo 42 en sus versos del 1 al 2. Dice: como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? La sed de nuestra alma es una evidencia de nuestra salud espiritual, de su presencia o de su ausencia también. Fíjate, cuando nosotros tenemos sed, físicamente hablando, cuando estamos sedientos, hay un tipo de sed que solamente el agua la puede saciar. Y cuando tenemos esta sed que no vale soda, no vale jugo, bueno, nada, vamos hacia esa agua desesperadas, porque es lo único que puede saciar nuestra sed. Y nosotros bebemos de esa agua, el agua sacia nuestra sed, y como que ya, se nos quita la sed por el momento, seguimos nuestra vida y podemos durar algunas, no hagan eso como yo lo hago, pero algunas podemos durar varios días sin beber agua o algo por el estilo. Somos dos. Pero bueno, no nos imiten en eso, por favor. Y luego vuelve la sed, ¿verdad? Necesitamos agua porque el cuerpo la necesita y la demanda. Pero con el Señor pasa algo diferente. Con los ríos de agua viva del Señor pasa algo distinto. Mientras nosotros más tomamos de Él, definitivamente Él va saciando la sed de nuestra alma, de esa sed que nuestra alma experimenta de los ríos de agua viva. Y cuando nosotros estamos tomando de las aguas del Señor, del río de agua viva, es como que Él nos va dando más y más y más sed por Él. O sea, como un ciervo sediento anhela y suspira y está desesperado por las corrientes de agua, así está el alma que tiene sed de Dios. Y escucha lo que dice, te voy a leer Juan 4, el versículo 14, dice: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Y a mí me encantó esto que el pastor John Piper dijo sobre este versículo. Dice el pastor John Piper: cuando tú bebes mi agua, o sea, es como si fuera Dios interpretándote este versículo, Jesús, ¿verdad? Dice: cuando tú bebes mi agua, tu sed no es destruida para siempre. Si eso fuera lo que sucediera, ¿sentirías más necesidad de mi agua después? Esa no es mi meta. Yo no quiero ser santos autosuficientes. Cuando bebes mi agua, hace una fuente en ti, una fuente que satisface tu sed, no removiendo la necesidad que tienes de agua, sino estando ahí para darte agua cada vez que tienes sed.
Esta frase del pastor John Piper a mí como que me dejó reflexionando tanto, Charvela, porque genuinamente eso es lo que Dios hace. Cuando nosotros venimos a él con esta sed que nosotros tenemos, el Señor sacia nuestra sed, pero nos va produciendo más y más y más sed de Él. Y en la medida en la que yo bebo más, yo quiero más. Entonces, la pregunta que tú y yo debemos hacernos como creyentes no es si nosotros tenemos sed, porque al final tú sabes que todos estamos sedientos. La pregunta es, ¿dónde nosotros estamos buscando saciar nuestra sed? Porque muchas veces lo que ocurre con nosotros como creyentes es que tenemos sed, esta sed que solamente el Señor puede saciar y que va a producirnos más sed de Él. Pero nosotros sentimos esta sed y vamos a tratar de buscarla y de saciarla dentro de otros lugares, dentro de cisternas rotas y aguas contaminadas que no van a poder saciar nuestra sed, pero lo que nos van a producir es una búsqueda continua de más de eso y menos de Dios. Entonces, al final todas estas aguas contaminadas son fuentes que prometen llenarnos, pero al final termina dejándonos cada vez más y más secos. Y yo te hago la pregunta a ti, me la hago a mí misma también, ¿dónde estamos tratando de llenar nuestra sed? Quizás tú has estado buscando, tomando de las aguas del placer, tratando de saciar la sed de tu corazón, o quizás estás demandando de otra persona que sacie esa sed que solamente el Señor puede saciar. ¿Dónde estás buscando saciar tu sed? Porque si es en el Señor, déjame decirte que la presencia de esa sed, de ese anhelo por sus corrientes de aguas, es una evidencia de que tú estás saludable espiritualmente, porque eso habla de que estás en contacto con la fuente de agua viva y por eso quieres más. Pero si no tienes deseos de Dios, es probable que estés buscando en otras fuentes que te están dejando cada vez y más y más seca. Entonces la pregunta es, ¿tú quieres tener sed de Dios? ¿Tú quieres ese anhelo como el siervo? Yo te voy a dar 3 recomendaciones que pueden servirte. Lo primero es que medites las escrituras. El autor George Mueller decía que ir a las escrituras y no meditar es como simplemente pasar información por nuestras mentes. Nosotros necesitamos meditar, no solamente consumir la palabra, necesitamos meditar en aquello a lo que nos estamos exponiendo. Yo te animo también a que tú ores la palabra de Dios, que tú ores sus propias palabras y tú puedas ver cómo quizás ese fuego que se ha ido apagando en tu corazón, en ese corazón que está seco y que está cediendo, pueda ser avivado por ese clamor a través de las mismas palabras del Señor. Y finalmente yo te animo a que te pongas en contacto y leas libros que te lleven a conocer más de Dios, de su carácter, de quién es Él. Porque en la medida en la que tú le conozcas más a través de su palabra y a través de otros libros que te puedan ser edificación, tu sed por Él va a ir aumentando más y mucho más. Así es, Patricia, me encantó eso de la sed. Y tú sabes que hay otra pregunta que queremos que te hagas para ver si estás espiritualmente saludable, y es esta: ¿está tu vida siendo gobernada por la palabra de Dios? O sea, lo que está ahí escrito es lo que haces, es cómo actúas. Y a mí me gusta, bueno, tú has estado, Patricia, en contacto con bebés recién nacidos, tú que eres ahora tía, y ese bebé cuando tiene hambre, que mira para arriba buscando la comida, ya sea el biberón o el pecho de la madre, de una forma desesperada, y cuando se conecta, eso es una paz. O sea, no sé si eso te pasa a ti en tu vida, si tú cuando si estás hambrienta primero, y si cuando, como tú decías, Patricia, si esa sed es saciada entonces por la palabra de Dios, y es como ese bebé, ¿verdad?, que cuando se conecta con ese biberón hay una paz y un disfrute que no se despega de ahí. Entonces, ¿qué tanto tu vida refleja eso? Refleja esa conexión, esa necesidad, y como nosotras como creyentes necesitamos la palabra de Dios, y necesitamos no solo leerla, sino obedecerla, exponernos a ella y ver en nuestra vida que la sed crezca todos los días más. Y a mí me gusta mucho el Salmo 19, Patricia, y el 119. Son 2 salmos que hablan muchísimo de la palabra de Dios, pero en especial el Salmo 19 dice de la palabra de Dios lo siguiente: ella es perfecta, es segura,
es pura, es verdadera, es recta, es más dulce que la miel, es más deseable que el oro, ilumina los ojos, ilumina el alma. O sea, la palabra de Dios tiene tanto que darnos y a veces no nos conectamos con ella o no la buscamos, pero más que leerla, que es el énfasis que queremos hacer, es obedecerla. ¿Qué tanto yo leo y aplico en mi vida? Y esa es una prueba de una espiritualidad sana. Yo leo y obedezco. ¿Qué tan práctica yo soy en mi fe? ¿Qué tanto aplico lo que estoy leyendo? Y fíjate que la obediencia, por si no lo sabían las que nos están escuchando, no es algo de un día, de un momento, no es un check que uno le hace, bueno, ya obedecí por hoy y ya puedo hacer lo que quiero. No, la obediencia es algo constante, es una vida rendida al señorío de Cristo. Me gusta mucho esa palabra Señor porque implica Él es dueño. Si Él es tu Señor y la palabra gobierna tu vida, entonces todo lo que tú haces está por debajo o sometido a lo que la palabra de Dios te enseña. Y yo te pregunto, si tú sueles preguntarte por alguna situación que tú tienes en tu vida, tú sueles ir a la palabra y preguntarte qué dice la Biblia de eso, para entonces luego hacerlo, porque esa es la clave del éxito en la vida de la fe, ¿verdad? Yo tengo una encrucijada, no sé qué hacer, pero yo voy a la Biblia y la Biblia me responde. Y como nosotras como creyentes debemos de imitar a Jesús. Jesús era la palabra encarnada y Él vivió continuamente gobernado por ella. De hecho, la memorización, Patricia, de las escrituras es la que nos va a ayudar a pelear incluso con el enemigo. Porque en la ocasión en cuando Jesús fue tentado, ¿cuáles fueron sus respuestas? La Biblia. O sea, él le decía a Satanás, escrito está, y él se mantuvo firme a la tentación, y nosotras mucho más lo necesitamos. Necesitamos reflejar lo que Jesús hizo, hacer lo que Él hizo, y eso se logra consumiendo Biblia, y al consumirla entonces y al retenerla en tu mente, tú puedes, cuando venga ese problema o esa tentación, responder bíblicamente, porque es la Biblia la que gobierna tu palabra, es la Biblia la que gobierna tu vida. Y mira lo que dice el autor Donald Whitney, de quien hemos sacado el contenido, la mayor parte de este contenido. Dice acerca de esto: todo en nuestra vida, eventos y decisiones grandes y pequeñas, deben ser gobernadas por la palabra de Dios, y vivir de esta manera que estamos en todo el tiempo consultando entonces las escrituras. Y así como te decía ahorita en el Salmo 119, te leí ahorita el 19, pero ahora el 119, específicamente el verso 105, que es un versículo muy conocido, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que donde quiera que nosotras vayamos o caminemos, las decisiones que tomemos, que sean iluminadas por la palabra de Dios, porque ella es la luz, ella es la lámpara. Y si no lo hacemos, si no es la Biblia quien ilumina nuestro caminar, pudiéramos decir entonces que estamos andando en oscuridad. Y ninguna de nosotras que quiere estar espiritualmente saludable quiere andar en oscuridad. Por eso es que decimos que la palabra de Dios debe gobernar mi vida. Y ahorita, como hiciste, Patricia, algunas preguntas de reflexión, yo también quiero traer otras 3 para ver o para ayudarte a crecer en esta área y enseñarte qué tan gobernada está tu vida por la palabra. Lo primero es ¿cuánto tiempo pasas en las escrituras? Es un deber de nosotras pasar tiempo en ella para que ella sea memorizada y sea atesorada, y nosotras podamos depender en lo que ella nos enseña, en lo que nos está diciendo. La otra es, ¿acaso tú cierras tu Biblia y cuando lees, aunque no entiendas, tú la cierras y después averiguas, como decimos nosotros? No, lo que hay que hacer es no cerrarla hasta que tú entiendas lo que eso te está diciendo. Hay a veces versículos difíciles, hay párrafos o porciones difíciles. No hay prisa, leyendo la Biblia no hay prisa. Lo que tú tienes es que cada cosa que tú leas, hacer tu mejor esfuerzo para buscar el significado original y buscar cómo eso se aplica a tu vida. No lo pases por alto, sino que aprende, detente y ve qué es lo que Dios quiere decirte a través de su palabra para que lo puedas aplicar a tu vida. Y lo tercero es: acostúmbrate a preguntarte por todo lo que te inquiete. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué dice la Biblia acerca de aquello? No lo des por sentado y tampoco actúes conforme a las costumbres. Bueno, pero todo el mundo hace esto o aquello. Sino sé un poquito inquieta y
y ve a la Biblia y pregunta y responde la pregunta de por qué hacemos esto, qué quiere decir la Biblia con esto, qué haría Dios en este caso, y así sucesivamente. Eso te va a ayudar a poner en práctica el que la Biblia gobierne tu vida. Amén, amén, así es. Esa última pregunta de qué dice la Biblia sobre esto, que es a veces el último lugar al que vamos a consultar y debería ser lo que está en nuestra mente todo el tiempo. Pues hay otra pregunta más que yo quiero traerte y es, ¿eres pronto en perdonar? Ay. Esta pregunta es importante, es importante. Todas las demás, pero esta también. La verdad es que el perdón es parte de la esencia misma de nuestro Dios. Y yo te quiero leer estas palabras que nosotros encontramos en Isaías 55:7. Escucha lo hermoso de estas palabras. Dice: abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvanse al Señor. Y escucha ahora, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. O sea, wow, esas palabras son increíbles. Esa palabra de amplitud al perdonar, es como que es un perdón que no se acaba, que tiene espacio para todo el que quiera venir a él. Y esa es la esencia, el carácter mismo de nuestro Dios. Y así como el perdón es una característica esencial de Dios, así debe serla en nuestras vidas como creyentes también. Y te voy a leer ahora lo que dice Efesios 4:32. Nos dice: sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Estamos llamados a perdonar de la manera en la que Cristo nos ha perdonado a cada uno de nosotros. Y este perdón, esto no es algo de emociones, esto es una decisión, una respuesta de obediencia al Señor. Y yo sé que no es fácil. C.S. Lewis decía, Charvela, que para todos el perdón es fácil hasta que le toca perdonar. Para todos es fácil hablar del perdón hasta que nos toca a nosotros perdonar o tener una actitud de perdón. Pero el perdón es esencial porque fíjate, el Señor nos creó para vivir vidas de comunidad, vivir vidas los unos con los otros. Esa es la forma en la que Dios quiere que vivamos. Pero adivina que los unos y los otros somos pecadores. Entonces, esos unos y otros nos vamos a fallar, nos vamos a herir, vamos a decir cosas que no debemos decir, vamos a incumplir promesas, vamos a mentir, vamos a calumniar, vamos a ser infieles, vamos a hacer un montón de cosas que son pecaminosas porque nosotros somos pecadores. Y en medio de esta vida en comunidad que estamos llamadas a vivir, se hace necesaria la realidad del perdón. Hay un autor, el autor James Coulter, me imagino que así se pronunciará su apellido, pero bueno, ahí vamos. Él dijo: el espíritu que no perdona es el asesino número 1 de la vida espiritual. Y yo puedo verlo de esa manera, porque un corazón no perdonador, un corazón que no tiene la disposición a perdonar, es un corazón que vive amargado y en la amargura trae un sinnúmero de pecados a su alrededor, y la amargura nos aleja del Señor, es una realidad. El Señor no voltea su rostro de nosotros, pero nosotros sí nos alejamos de Él en medio de nuestra amargura. Y un corazón dispuesto a perdonar debe ser una característica esencial, una característica principal de aquel que ha sido perdonado. El perdón transformador que tú y yo hemos recibido de parte de Dios en Cristo Jesús, si lo has recibido, es uno que debe mover tu corazón a tener una actitud de perdón continuo, un corazón dispuesto a perdonar. Ese pecador que está consciente de lo mucho que Cristo le ha perdonado, de sus muchas faltas, de sus muchos pecados que han sido perdonados en la cruz del Calvario, es uno que debe estar dispuesto, con la mano extendida, listo para otorgar el perdón en todo momento. Como creyentes, el perdón debe ser algo que tú y yo busquemos, que tú y yo deseemos buscar y que amemos el poder otorgarlo. Y yo sé que hay circunstancias que son terribles, que no son fáciles, pero el Señor sabe lo que Él nos está pidiendo. Y el Señor decía también, C.S. Lewis, que Él perdonó lo inexcusable en nosotros
para que nosotros podamos ir y perdonar las ofensas de otros. Y yo quiero hacerte la pregunta, ¿hay alguien con quien tú no estés teniendo un corazón listo para perdonar? ¿Hay alguien que te haya ofendido, que te haya dañado y tú tienes un corazón ahora mismo lleno de amargura, lleno de rencor hacia esa persona? Si ese es el caso, yo te animo a que tú le pidas al Señor que transforme tu corazón y te ayude a ver lo mucho que tú has recibido, lo mucho que se te ha perdonado. Y si es alguien que ha pecado en contra de ti, tú tienes la oportunidad de acercarte. Yo te invito a que lo hagas, que tú te acerques. El Señor nos llama, Charvela, a no quedarnos de brazos cruzados y decir, bueno, Él no me ha venido a pedir perdón, entonces yo no voy a hacer absolutamente nada. No. El Señor me dice que dice, si tu hermano tiene algo en contra de ti, ¿qué tú vas a hacer? Sí. Tú vas a ir, tú lo vas a confrontar. Si ha pecado contra ti, ve. Si ha pecado contra el Señor, porque es hacia Él que estamos pecando en primera instancia. Claro. Acércate, confronta, busca la oportunidad de poder extender el perdón. No es fácil, es la realidad. Hay circunstancias difíciles, pero no se trata de que sea fácil o no. Se trata de lo mucho que hemos recibido y de lo que el Señor en su sabiduría y en su bondad nos manda a hacer, así como Cristo hizo con cada uno de nosotros. Así que tú quieres tener un corazón perdonador, un corazón dispuesto a perdonar. Yo te animo a que, número uno, frente a la ofensa recibida, tú recuerdes las múltiples ofensas que tú le has hecho al Señor, pero no para recordar tus ofensas y revolcarte en tu pecado, sino para poder ver, apreciar y recordar la gran gracia, el amplio perdón que tú has recibido de parte de Dios. Y ese mismo perdón que tú puedas estar dispuesta a extenderlo, a tener ese corazón listo para perdonar. Y otra cosa, no fijes tus ojos en el ofensor, no fijes tus ojos en la ofensa. Fija tus ojos en aquel que obra con justicia en todo momento y que te ha llamado a extender el perdón. Aquel que te lo pide, extender el perdón y tener ese corazón listo para perdonar en todo momento, aún no te lo hayan pedido también. Y que tú puedas imitar a Cristo, quien nos ha perdonado, en quien hemos sido perdonados al venir a Él. Así es. Patricia, una última pregunta, es la número 4. Y es, ¿te caracterizas por amar a los demás? De hecho, recuerdo que nosotras hicimos un podcast completito acerca de Creciendo en Amor, creo que lo titulamos, así que si tú quieres abundar un poquito más en este tema, te animamos a oír ese podcast. Pero con relación a esto, a si estás caracterizada por amor hacia los demás, yo te quiero leer Juan 13 del 34 al 35, que dice así: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Ese es un estándar bien grande que puso nuestro Señor Jesús, porque amarnos los unos a los otros a veces, Patricia, puede ser complicado, es difícil, porque verdad, somos diferentes y muchas de nosotras pues pecamos y a veces no nos damos cuenta de cómo hemos pecado, pero es el amor y la tolerancia hacia el otro lo que me muestra a mí que estoy creciendo en santidad y creciendo en amor. Tú sabes que 1 Corintios 13 es uno de los versículos que se leen en todas las bodas y habla mucho del amor. Pero es ahí donde dice que si yo no amo, yo soy, tú sabes cómo lo dice, tú eres como un címbalo, un metal que resuena y un címbalo que hace ruido. O sea, tú puedes tener mucho conocimiento de la Biblia y puedes hablar, enseñar, recitar versículos, pero al final, si tú no muestras una actitud amorosa hacia el otro, dice 1 Corintios 13 que tú nada soy. O sea, que te animo a que a que ames más. Y claro, que no decrezca tu conocimiento de la escritura y tu lectura, pero que se muestre eso en amor hacia los demás. Y eso es algo, Patricia, que te confieso que yo he venido viendo mucho en mi vida últimamente. Estoy siendo más consciente de hacer esto que 1 Corintios 13, ser más paciente, ser más tolerante, ser más amorosa. Y déjame enlistarte algunas de las cosas que dice 1 Corintios 13, bondadosa, resistente, que no tome
en cuenta el mal recibido, y así continúa la lista. Hay un listado bien grande que yo estoy tratando de intencionalmente aplicar en mi vida para mostrarle al otro que yo verdaderamente lo amo, y esa es la clave como del éxito, porque ese fue el mandato de nuestro Señor Jesús. Amén. Ámense los unos a los otros. Y la ausencia de amor, Patricia, en nuestros corazones implica una disminución de mi crecimiento en la fe, y una disminución de representar a Cristo ante los otros. Así que la característica de Cristo principal fue el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a Jesús en la cruz, ¿verdad? Por nosotros. Y dice la misma Biblia, Dios es amor. Entonces, cada vez que yo no soy amorosa, recuerda que no te estás pareciendo entonces a tu Señor. El autor Maurice Roberts dice lo siguiente: el amor es la joya entre las distintas muestras de gracia de la vida cristiana. Lo sabemos y continuamente lo olvidamos. Y es así. Y recuerda que si nosotros tenemos la capacidad de amar, es por una sola cosa, y es porque Él nos amó a nosotras primero. Así que te animo a crecer en amor, y te hago estas tres preguntas, o tres más bien observaciones, para que puedas crecer en amor. Y la primera es que medita en los distintos pasajes que la misma Biblia tiene, que hablan sobre la necesidad de nosotras amar al otro, amar a Dios. La segunda es: recuerda a tu alma continuamente la forma en que ha sido amada por Cristo. Y tú lo dijiste eso ahorita. Cada vez que yo recuerdo el regalo que Cristo hizo en la cruz, yo puedo perdonar y al mismo tiempo puedo amar de la forma que debo hacerlo. Y lo tercero es: toma la iniciativa de extender amor de forma intencional e importante, aun cuando el otro no lo merezca. Esa es la parte más difícil, ¿verdad? Pero sí lo tenemos que hacer. Aun el otro no se lo merezca, tú amas, porque eso fue lo que Cristo hizo con nosotras. Nosotras no éramos merecedoras de su amor, y Él aún así lo dio. Amén. Así que te animamos a hacer eso. Amén. Amén, mis amadas hermanas, y nuestra oración es que el Señor nos ayude a evaluar nuestras vidas, a continuamente examinar la condición de nuestro corazón delante de Él, porque al final lo que queremos es llevar vidas que lo honren y vidas que sean más a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y en todas estas preguntas que decimos, que hemos comentado aquí en este podcast, recuerda que la gracia de Cristo está disponible para ti, disponible para perdonarnos, no solamente a ti, a nosotras también, para perdonarnos cuando hemos fallado en cada una de estas áreas y en otras, y también para darnos el poder de vivir de esta manera. Ese poder a través del Espíritu Santo que habita en cada una de nosotras. Nosotros podemos depender de Él y vivir y apuntar a esta manera de caminar como creyentes y poder tener corazones espiritualmente saludables. Que el Señor nos ayude y que el Señor te bendiga.